Mundos alternos. RC, 72 años, mujer. Yo soy de Gómez Palacio, Durango, así que te estoy hablando del área de la laguna, Gómez Palacio, Torreón y lugares cercanos. Mi papá contaba anécdotas de cazabrujas. Él visitaba a los pueblos de la región. Había nacido en Zitácuaro, Michoacán, pero se fue huyendo de allá, huyendo de las levas de la revolución. Por eso llegó a la laguna y se cambió el nombre porque era considerado un desertor. Allá hizo otro tipo de vida de la que tenía en Michoacán, donde era agricultor. Antes no había tinas, baldes, palanganas. Se hacían manualmente de unas láminas parecidas al aluminio, y él con eso las hacía. Cargaba la lámina, cautines, y después llegó a usar soplete de gasolina y plomo para soldar. Hacía las tinas a la medida. Visitaba la zona de la laguna y yendo hacia Mapimí, Tlahualilo, etc. A veces no había ni transportes. En ese entonces no había hoteles, por lo que se quedaba acampando en el llano fuera del pueblo, y por precaución él hacía sus cosas. Veía lechuzas que volaban cerca y temía. Cuando se acostaba, ponía cintas rojas y unas tijeras abiertas en cruz. Las tijeras las ponía para cuando sentía peligro. Decía que se paraba, agarraba las tijeras junto con el listón y las abría hacia donde volaban las lechuzas, y que éstas caían. No sé qué cosas decía, no era un rezo católico, sino las cosas que dicen en Michoacán. Él no hacía esas cosas por negocio, lo hacía por protección. A veces lo hacía por ayudar a los amigos o a la gente que conocía. Son cosas que aprendió en Michoacán. De mi mamá te sé decir más. Cuando conocía a alguien ubicaba cuando eran personas normales o cuando eran otras cosas. Mi mamá nació en Santa Eulalia, Chihuahua. Traía cosas de los tarahumaras, pues también era de ascendencia indígena. Ella sabía cosas. Cuando conocía a una persona, luego sabía cómo era, y se alejaba de algunas murmurando, vieja bruja, que esto, que lo otro. Y uno se quedaba pensando, ¿qué? ¿O por qué? Con el tiempo, mi mamá y mi papá se separaron. Mi mamá se encontró otro hombre y mi papá otra mujer. Mi hermano mayor conoció a una mujer muy bonita, pelo muy llamativo, guapa. A mi mamá no le gustaba esa señora porque ya había estado casada y tenía sus hijos, 2 hijos. Esto sí me consta, me tocó vivirlo. Mi hermano la conoció y la buscaba mucho, y mi mamá no estaba de acuerdo, pero esta señora tenía a su mamá. Y la mamá sí era brujita, se dedicaba a eso. Yo llegué a ir a casa de mi cuñada, porque después se hizo mi cuñada, donde tenía una mesa alta, más alta de lo normal, y le ponía un mantel rojo. Yo llegué a pasar porque ahí aprendí costura, y abajo de la mesa había muchas mugres, muchas hierbas, muchas cosas. Cuando mi hermano empezó a andar con ella, mi mamá no quería. Mi hermano empezó a agarrar el alcoholismo, y así iba a buscarla. Se levantaba en la madrugada, se despertaba como si le hubieran hablado y se iba. Mi hermano ya era grande porque era el que nos mantenía. Tendría como unos 29 años. Él era el proveedor, nos apoyaba, trabajaba. Más bien se dedicaba a su trabajo, no tanto a quererse casar. Y allí iba. Mi mamá a veces lo seguía. Pasaba unas vías de tren y se metía a la casa de la señora. Ya que entraba, mi mamá se regresaba. Una vez que llegó mi hermano, se acostó a dormir, pues en Torreón hace mucho calor. Mi mamá, para que no se fuera a ir, se sentó a un lado a cuidarlo. Luego de un rato, una lechuza empezó a dar vueltas y sobre ellos, y luego empezó a silbar. Mi mamá estaba al pendiente y era buena para la pedrada y muy lista. De pronto, brincó un gatote negro desde la azotea. Eran casas muy altas, y se sorprendió de lo alto que había brincado el gato. Y este empezó a rondar. Agarró una piedra y que se la tira. Por el golpe, el gato vuelve a brincar hasta arriba y se va. Al respecto decía mi mamá que era la vieja, la mamá de mi cuñada, que iba por él. Contó que a los 2 o 3 días vio a la señora, e iba vendada de la pierna. Pero mi mamá no pudo quitarlo de con ella. La bruja era una persona muy astuta, sabía jugar muy bien con todo. Ya cuando mi hermano estaba con ella,
La casa de la mamá de mi cuñada se quedó sola, y al tiempo una de mis hermanas se cambió ahí. Un día fui con mi hermana y me puse a barrer el patio y en la orilla, rascándole, encontré una laminilla que resultó ser una tapa de metal. Tendría yo unos 10 o 12 años. Con curiosidad me pregunté qué era y encontré un frasco enterrado con quién sabe cuántas cosas. Lo volví a tapar y seguí barriendo, y casi todo en derredor del patio había cosas enterradas. Se lo dije a mi mamá: fíjese que en la casa donde vive mi hermana, y le platiqué. Sí, pues esa casa era de la vieja aquella, bruja, y quién sabe cuántas cosas le dijo. Luego me preguntó: ¿y tú qué hiciste? Nada, yo nomás las volví a tapar. Yo no. Ah, no, dijo, así está bien. ¿No agarraste nada? No, pero eran muchas cosas ahí enterradas. Eran como monos, con hierbas, con cosas así dentro de frascos, tapados y enterrados. Mi mamá hacía limpias, pero solo a la familia. Curaba a niños que supuestamente estaban asustados. Les pasaba ramas de pirul y una piedra alumbre. Los tapaba con un velo, hacía sus rezos y luego daba un sorbo de alcohol y lo rociaba sobre los enfermos. Luego ponía en brasas el alumbre y veía lo que había pasado. De todos mis hermanos, mi hermano mayor, otra hermana y yo nos venimos a Guadalajara. Por eso tenía la cercanía y la confianza para bromear a mi cuñada. Mi hermano mayor siempre estuvo al pendiente de nosotros, fue como mi papá. Al tiempo murió la bruja, y ya mi hermano tuvo dificultades con mi cuñada. Yo a mi cuñada le hacía bromas, así sin esconderme. Siempre que iba a comer a su casa yo decía: en nombre sea de Dios. Y mi cuñada soltaba la risa. Yo no hallaba ni qué decirle. Mi cuñada ya también se murió, y su hija mayor sigue siendo mi amiga. Mi hermano los cuidó como si fueran sus hijos. Vive en Puerto Vallarta y es de mi edad. Cuando voy a Vallarta, ella me cuida muy bien. A estas alturas nos ponemos a platicar. En una ocasión le pregunté: oye, ¿y tú no heredaste nada? ¿De qué?, dijo ella, y nos reímos. ¿Tú no heredaste nada? Sí, contestó ella, y también mi hija. Por ejemplo, antes de abrir un paquete, ya sabemos lo que trae. De hecho, yo me hice cristiana por eso, y cuando me iba a bautizar, me dijo el pastor: yo no la voy a bautizar porque usted trae muchas cosas. Pues por eso me quiero hacer cristiana, y por eso me quiero bautizar. Fue del modo que aceptó que fuera cristiana y que me bautizó. Seguimos platicando y le dije: fíjate que yo entré con tu abuela a la casa donde vivía tu mamá, y yo vi el altar ese. ¿Qué más viste? La casita donde vivía. ¿Y allí qué? Ya le platiqué. ¿Y qué más sabes tú? No más eso. Pues te voy a decir de mi tío, el hermano de mi mamá. Fíjate que cuando otra de las hermanas se casó, a mi tía la golpeaba el marido, y mi tío lo mató. Era asesino. Esa no me la sabía. Fíjate de dónde vienen las raíces de eso, de la bruja. Mi amiga nunca quiso hacer nada, porque cuando su marido encontró una secretaria con la que tenía líos, una de sus primas que era doctora y que también era nieta de la bruja, en una reunión con la que también estaba mi cuñada, le dijo: pues hazle algo para que lo deje, para que no sirva. No, después ni para ella ni para mí, yo no. La doctora como que sí le alcanzó a hacer algo al doctorcito, su marido. Como que algo le hizo porque siempre la tuvo bien sujeto, bien agarradito. Pero mi amiga no quiso porque siempre fue una buena persona. Como sufrió mucho las separaciones de su mamá y su papá, le tocó vivir con una tía que la maltrataba mucho, la golpeaba. La prima, la doctora, la defendía de su mamá para que no le pegara. Por eso nunca ha querido hacer nada de eso y porque ha sido buena persona. Mi mamá y la bruja nunca tuvieron confrontación porque mi mamá no permitía que se les arrimara nadie así. Mi mamá me decía: no te andes metiendo en eso, porque no sabes cómo defenderte y te van a fregar. Aunque te guste, no andes haciendo nada. Dentro de su ignorancia, era muy lista. La vida se encarga de todo, de darte y de quitarte. Si no haciendo uno nada nos va de repente mal, imagínate haciéndolo. Nuestro viaje espiritual es en grupo,
Independientemente de dónde vengamos o hacia dónde nos dirigimos, viajamos junto con aquellas almas que tienen un vínculo o una deuda con nosotros. Quiere decir que a pesar de no entender cabalmente cómo, sí elegimos a nuestros padres, hermanos, familiares, amigos, parejas, etc. Pero no es una decisión tal cual como aquí ejercemos el libre albedrío, pues usualmente intervienen en el proceso los lazos karmáticos y dharmáticos adquiridos. Quiere decir que viajamos por la vida con personas que nos deben y a quien le debemos cuestiones energéticas generadas mediante interacciones ordinarias o extraordinarias. Así que no es inusual que sea tu padre o madre quien en otra vida fue enemigo, y eso explicaría los choques constantes, la rebeldía ante la jerarquía, la indiferencia, la apatía y el rechazo. O por el contrario, fue en otra vida tu enamorado o tu mejor amigo, y será un padre o madre cariñoso, protector, amable, y está interesado en hacer presencia positiva en tu vida. Se plantea entonces un juego de roles que te permite interactuar desde diferentes posiciones hasta lograr una aceptación incondicional de las diferentes personas que aparecen en tu vida, pues al mismo tiempo son tus profesores y tus alumnos, receptores de tu influencia y dadores de nuevas oportunidades de sanar, aún a las malas. Cuando hablamos de lazos de sangre, por viajar contigo, por ser parte de tu familia, cuentan con un lazo energético indisoluble en la actual existencia que te pone a disposición de su influencia directa e indirecta. Por supuesto que la persona se moldea a partir de la interacción diaria, pero hay aspectos que hacen posible distinguir la influencia, aunque sea lejana, y que va más allá de factores genéticos o ambientales. Tal es el caso de los hijos separados prematuramente de sus padres, y a pesar de ello, usan los mismos manierismos y tienen las mismas aficiones o fobias sin ser conscientes del lugar donde las adquirieron. Por ello, el padre afecta al hijo, y este a su vez afecta al padre, sobre todo energéticamente. Hay un vínculo temporal que se formó en otras vidas y lugares, y se consolidó en esta vida, y por lo tanto persistirá hasta el momento de la muerte física, y a veces más allá de ella. Pero si se llegara a sanar la interacción, si ya no hubiera deuda ni pago pendiente, la persona podrá salir de esa relación para seguir gestionando otras cuentas pendientes, o podrá quedarse para formar nuevas interacciones e intercambios. Por eso de repente aparecen y desaparecen personas clave en nuestras vidas. Si ya se ha sanado la interacción, o se ha vuelto imposible la sanación, la persona se verá energéticamente impulsada a seguir su camino apartado de esa relación. Y es por ello por lo que también la ambición desmedida de un miembro de la familia puede generar una deuda grupal. Si gasta más de la cuenta, si toma más de lo que da, rompe el equilibrio energético y requiere de tomar los ahorros familiares, aun si no se da cuenta o no lo quiere. Por ello, se habla de una afectación positiva o negativa que abarca 5 generaciones, anteriores y posteriores. En el relato, se puede apreciar cómo a lo largo del tiempo los pecados de los padres son las deudas de los hijos. La abuela se dedicaba a la brujería, ayudando supuestamente a unos, afectando a otros, pero definitivamente perjudicando a su progenie. Mientras provocaba en otros una relación forzada, condenaba a sus hijos y nietos a una relación difícil o imposible. Mientras deseaba la enfermedad o la muerte de otros por encargo, atraía lo mismo a su propia descendencia. Y los hijos y nietos estuvieron destinados al pago de una deuda que no contrajeron, al menos no en esta vida, y pudieron haber pensado más de una vez sobre lo injusta que es la vida. Ahí es donde se ejerce el libre albedrío. ¿Hago más grande la deuda o me dedico a pagar? Pero la injusticia percibida es apenas el pago de una deuda energética familiar. La vida se encarga de todo, de darte y de quitarte. Creativos Latam publica al menos una vez a la semana en YouTube. Si deseas hacer algún comentario o relatar tu experiencia, envía un correo a creativos.ceo@gmail.com.